Buen día, buen día. Hola, ¿qué tal? Le habla tu hermano doctor Arami Ascensión de la comunidad Renovación Carismática. Bienvenido a nuestro Catecismo de Fe. Hoy la picopar de hoy se da ejercitada en algunos ejercicios espirituales que nos va a hablar acerca de María y su iglesia, autorizada con una responsabilidad sacerdotal y obispal. Ese será el tema de hoy, un tema muy poderoso que nos va a bendecir a cada uno de nosotros, un tema muy especial. Y vamos a iniciar. María nos muestra su iglesia que está autorizada con una responsabilidad sacerdotal y obispal, y que ellos son los defensores del pueblo con esa fuerza moral y espiritual, libre de superstición pagana y libre de errores, temores y pecado egoísta. Cuando la Biblia no habla acerca de María, no habla acerca de ella como madre de la iglesia y como una madre autorizada, también junto a sus sacerdotes, a su obispo y a todo su líder. Habla acerca de lo que es la encomienda obispal, y en toda esa responsabilidad sacerdotal y obispal, ellos son los defensores del pueblo que tienen y ejercen una fuerza moral y espiritual, libre de superstición pagana y libre de errores, temores y pecado egoísta. Cuando la Virgen María no habla de su iglesia, que está autorizada con esa responsabilidad sacerdotal y obispal, no habla también acerca de esa superstición pagana, que ella no habla también que esa iglesia también es libre de los errores, temores y de ese pecado egoísta. La Biblia no habla mucho acerca de lo que es la santidad moral de la iglesia, que siempre denuncia el pecado y denuncia todo lo que tiene que ver con esa normativa que toda la iglesia siempre ha llevado desde el principio, desde la iglesia primitiva, que esa iglesia primitiva está autorizada con esa autoridad religiosa, sacerdotal, obispal, y que todos ellos tienen esa fuerza moral y espiritual para libertad de pecado a cualquier persona que está bajo la promiscuidad del pecado. Y aparte de todo eso, la iglesia tiene una fuerza moral y espiritual que es ejercida por los obispos, por los sacerdotes y por toda la autoridad religiosa. Entonces, esta iglesia tiene esa autoridad también que nos libera de esa superstición pagana, nos hace ser libre de los errores, de nuestra propia culpa, temores, pecado egoísta que hay en nosotros. Es una iglesia que nos camina a lo que es esa fe de lo que tiene que ver a la santidad personal de cada persona a la vez, y que somos encomendados no bajo esa promiscuidad, no, sino cubierto por la santidad de su misma iglesia, que es autorizada. Entonces, María siempre ha mostrado esa iglesia con esa autoridad y con esa responsabilidad sacerdotal y obispal. La iglesia siempre se ha notado con esa autoridad religiosa, y que no es tanto eso, que ellos son los defensores del pueblo que ejercen una fuerza moral y espiritual y nos hace ser libre de toda superstición pagana, también de nuestros errores, nuestros pecados, nuestros temores y pecado egoísta que siempre está arraigado en la vida de nosotros. Entonces, esa iglesia siempre nos va a caminar al bien. Hay siempre un elogio que se dice que María no encamina a Cristo y Cristo no encamina a Dios, al Padre, a la iglesia. Es decir, que todos vamos al complot de esa mediación, que somos un solo cuerpo y somos unidos en una sola cabeza total. Cristo, sabiendo que Cristo es la cabeza de la iglesia, eso lo reconocemos. Cristo como la cabeza de la iglesia, pero que María no encamina a Cristo y Cristo no encamina a Dios y no encamina a su iglesia. Entonces, la iglesia siempre tiene esa autoridad religiosa con una fuerza moral y espiritual para ejercerla con toda responsabilidad en todos los servicios, en la confesión del pecado, en el arrepentimiento, en la obra bautismal que se da, que eso es parte de lo que es la obra principal de toda la iglesia, que se ha nombrado en el catecismo de la iglesia y sus magisterios. Entonces, somos libres de toda superstición, lo puede decir a gran voz,
somos libres de nuestros errores, de nuestros pecados, egoísta, por medios de el arrepentimiento, de perdón de los pecados y por medio de nuestras confesiones. Entonces, la iglesia y su sacerdote y su obispo tienen esa fuerza, esa autoridad moral y espiritual para que nosotros para que nosotros podemos salir del pecado, y que ellos son los defensores de la iglesia, y defensores del pueblo. Su líder, su obispo son los defensores. Entonces, la ley y la convención del pueblo cristiano proviene su fe de esa fuerza sacerdotal y moral, protegida y sometida su fe bajo la obediencia conciliar y moral de esa iglesia multicultural, pública y social. Es decir, que la iglesia aquí se muestra, la iglesia aquí, déjala así que estoy haciendo un video, por favor. La iglesia aquí se muestra, aquí en el mundo, se muestra pública y se muestra también social, y que va de las manos de los santos, va de la mano de los santos fieles, como de María, Jesús y toda la obra de los santos. Entonces, su ley, su convención de ese pueblo cristianos que vive su fe, y su fe proviene también de esa fuerza sacerdotal y moral. Esa fuerza sacerdotal y moral y esa fuerza espiritual proviene de todos los santos fieles, que es obra de ellos en lo que nosotros nos hemos encomendado, porque ellos son los que están mediando por nuestro propio pecado, tratar de reparar la condición de la iglesia, reparar la condición de nuestro pecado. Ellos son los que enmiendan. Entonces, pero por medio de esa ley, esa convención del pueblo cristiano, proviene su fe, y esa fuerza proviene de los sacerdotes, y su moral proviene de ellos, y protegida y sometida bajo su fe, bajo obediencia, primeramente obediencia conciliar, moral de esa iglesia pública y social, esa iglesia multicultural, pública y social. Es decir, que una iglesia que se muestra al mundo pública, se muestra también social, que está de las manos y que encamina a los peregrinos a una vida más santa, más pura de Dios, una vida más sencilla, que en la pequeñez de esa iglesia también nos revela su santidad, y que, como dice el santo profeta Isaías, que vio la santidad de Dios y del trono de Dios. Y cuando habla del santo profeta Isaías que vio la santidad del trono de Dios, está hablando de su iglesia, está hablando de sus santos fieles, donde están adorando al Señor día y noche, que interceden por las demás personas. Entonces, esa iglesia de muerte, esa iglesia conciliar, se muestra una iglesia conciliar, moral, multicultural, pública y también social. Es una iglesia pública y también social. La palabra aquí pública es que una iglesia que está abierta, una iglesia que está abierta a todo, que nos encamina y nos lleva de la mano, El porvenir de la fe y la santidad de la iglesia y el vicio del mundo, la iglesia siempre ha enfrentado el pecado clandestino de los pueblos invasores y sus promiscuidad, y la fe clerical de la santidad de la iglesia siempre ha sido el arma fusiva de la crueldad del pecado excesivo, público y promiscuo. La iglesia siempre ha optado por esa santidad. Es decir que no es una iglesia que siempre ha optado por esa santidad y nos encamina al Padre a que vivamos santo, como lo dice el santo profeta, el santo hombre de Dios, Pedro, como dice, que Dios que quiere que nosotros nos revestimos de santidad, y que una de la vocación de todo sacerdote y de la comunidad es revestirse de la santidad. Y dice que nos seamos santos como mi Padre también es santo, que nos ha llamado a vivir en toda vuestra manera de vivir, ser santo porque yo soy santo. Entonces, esa es la iglesia clerical que se reviste de santidad, y que su arma fusiva siempre ha optado por la santidad, de la crueldad del pecado excesivo y de ese pueblo promiscuo que estaba bajo promiscuidad, y que por medio de la iglesia ser pública y social nos encaminado de mano de Dios a la santidad y a la salvación, que todo lo esperamos. Entonces el porvenir de la iglesia el porvenir de la fe de la iglesia es su santidad, y la santidad de la iglesia
se muestra en ese mundo vicioso, un mundo que está bajo vicio, bajo la promiscuidad. Y en ese mundo vicio la iglesia enfrenta el pecado promiscuo y clandestino de los pueblos, del pueblo invasor. Había un pueblo invasor, según el pueblo cristiano de la antigüedad, había un pueblo invasor que estaba bajo promiscuidad, que no conocía a Dios ni conocía tampoco la fe. Entonces, esa invención de ese pueblo cristiano que estaba bajo esa promiscuidad y estaba bajo el pecado clandestino, la misma iglesia trató de abrirse, de ser pública y social, de encaminar a ese pueblo invasor pecador, de llevarlo de manos a la santidad, Entonces, el porvenir de esa fe y esa santidad de la iglesia se revela a un mundo vicioso, y una de las armas del cristiano y de la iglesia es esa arma funsiva de que transgriedes la crueldad de ese pecado moral y extensivo de ese pueblo promiscuo, los transgriedes. Y esa iglesia siempre se ha optado de su santidad, de llevar al pueblo a la santificación, a la vida eterna que se merece. Entonces, es decir, que la iglesia siempre ha optado por la santidad, y uno de esforzamiento de la iglesia es encaminarnos al Padre a su santidad. Y es decir, que nosotros, el provenir de un mundo que estamos viviendo es un mundo vicioso, y tenemos que reconocer que hay muchos errores y muchos actos promiscuos fuera de la sociedad. Entonces debemos estar bajo la obediencia de la fe y protegidos por esa ley moral, y someternos bajo esa fe que todos pueblos cristianos deben convivir. Y una de esas fuerzas del sacerdote moral es su ley, su santidad. Y todo el sacerdote y el obispo tiene una responsabilidad con una fuerza moral y espiritual que hace que a su feligreses y a sus peregrinos a que vivan la santidad total de la iglesia, que eso es lo que nos va a llevar a Dios y nos va a encaminar a Dios, y vamos a poder ser salvos a la vez. Es decir, que había un pecado clandestino y la iglesia siempre lo ha enfrentado desde la perspectiva de la santidad. Había un pecado clandestino de un pueblo invasor, y también que se quería infiltrar en la iglesia, y la iglesia siempre lo ha enfrentado desde la perspectiva de la santidad. Lo ha enfrentado. Es decir, que ese pueblo invasor promiscuo, la fe clerical de la santidad de la iglesia siempre ha optado por esa alma fusiva de la crueldad del pecado, excesivo del pueblo promiscuo, pero siempre esa iglesia ha optado siempre por la santidad, y ese es el porvenir de la iglesia. La santidad se va a acercar más a la humanidad. Eso está predicho por los santos. El porvenir de la iglesia es una iglesia más santa, más pura, y que va a someter el pecado, lo va a someter, porque eso está predicho por todos los santos y también por Jesús. Jesús vio al enemigo descender abajo, caído, y la humanidad, y una nueva humanidad llena de fe, de autoridad, una humanidad nueva, que quiere decir una nueva Jerusalén, una nueva iglesia clerical que vive ahora la santidad, y el maligno se da destruido por el Señor. Es decir, que uno de todos los santos predice que la santidad, para el porvenir de los tiempos, la santidad se manifestará a los hombres, que Dios no dejará la tierra bajo el pecado y bajo el vicio. No, sino la iglesia va a enfrentar el pecado y lo va a denunciar por la autoridad de la fe, ese pecado clandestino. Entonces, la iglesia debe otorgar su santidad siempre, y es algo difícil y crítico para la cristiandad del hombre, mártir, virgen y libre de pecado, exhaustivo. Esa responsabilidad a la santidad es una libertad que nace en una sociedad libre y culturizada del fruto de nuestra propia fe. Nace la santidad. Y es otorgada la santidad por medio de los mártires, de los santos.
y de hombres vírgenes que han consagrado su santidad al Señor, al Señor. Y esa santidad ha sido otorgada siempre, siempre, y ha sido algo difícil, crítico para muchos. La iglesia ha sido criticada por muchos hombres, muchos religiosos, muchas sectas. Y es algo difícil y crítico a la vez. Y ha sido criticada la iglesia. Pero la cristiandad de hombre, mártir y virgen, libre de pecado exhaustivo, ahora es responsable de esa santidad y vive su libertad. Y esa libertad nace en una sociedad libre de culturización y de nuestro propio fruto de la fe nace. Esa civilización de esa cristiandad nace de ahí, de hombres libres, virgen y mártir, hombres que se consagran su virginidad a Dios y vive la santidad. Es decir, que la santidad se manifestará en este mundo que vivimos, este mundo de crueldad. El sacerdote desde la moral de su fe debe enfrentar la realidad del pecado en un mundo, y su tarea es evangelizar y educar los errores del pecado de su iglesia y ponerle fin por medio de sus predicación, ponerle fin a ese pecado por medio de su predicación. Y esa es una de la orientación del sacerdote. Enfrentar el pecado desde la moral de la fe, enfrentar la realidad del mundo que vivimos hoy, actuar un mundo que está bajo la promiscuidad, pero que la iglesia siempre ha enfrentado ese pecado y siempre la iglesia ha estado encima del pecado. Y una de las tareas del sacerdote es evangelizar y educar los errores del pecado de su iglesia y ponerle fin a eso. Y por medio de la prédica, ponerle fin a eso, por medio de la prédica. Y el sacerdote está para eso. El sacerdote, esa es su tarea, mediar por el pecado, por el pecado. La iglesia oficial siempre ha nombrado un sacerdote para denunciar el pecado y servirle a ella, a la iglesia, y que su fe es la base por medio donde el sacerdote predica para denunciar el delito del pecado de pueblos y de sus invasores que no acuden a la iglesia ni acuden a Dios, sino están haciendo lo que le da su gana. Y Dios viene trayendo sacerdotes para denunciar el pecado, el delito del pecado de ese pueblo invasor y pecador que quiere otorgar su fe y no quiere servirle al Señor. Entonces el Señor siempre ha venido tratando con eso. Entonces esa iglesia oficial siempre ha nombrado sacerdote. Y la iglesia siempre se ha estado nombrado por un sacerdote que denuncia el pecado y sirve a la iglesia, y la fe es la base del sacerdote, predicar y denunciar el pecado y el delito del pecado de una iglesia que está bajo promiscuidad o de un pueblo invasor que está también bajo promiscuidad, denunciar el delito de ese pecado, denunciarlo. San Pablo nos dice que nosotros debemos entregar nuestro propio cuerpo por la iglesia y pasar por ese baño espiritual que nos consagra a Dios, como ella pasó por las lavamiento de las aguas y fue purificada del pecado radicalmente en santidad, y una iglesia que se halla santa, pura, sin manchas, sin arrugas y sin mácula. Y esa iglesia siempre es una iglesia inmaculada del Señor, bajo la purificación de la agua. Nosotros pasamos por ese baño espiritual y fuimos lavados por esa agua. Así la iglesia fue lavada, fue pasada por el lavamiento del agua, siendo purificada, santa, pura, sin manchas, sin arruga, inmaculadamente, en una iglesia santa. Entonces nosotros pasamos por todo ese lavamiento y fuimos lavados, bañados en ese baño espiritual, en esa total pureza donde Dios nos santifica cada día a nosotros de una forma muy especial. Y hasta aquí ha sido el mensaje, hermano. Dios le bendiga. Lo invitamos que vaya a la parte de abajo, te suscriba, comente y publique. Y estamos pendientes de todos tus comentarios. Dios le bendiga.